rapidito vimos que esto fue, lo de las protestas y eso, fue escrito también por internet, no fue nada planificado ni nada, solo se citaron así a lo Oye, dale, loco. vamos a protestar. Yo me quedo sorprendida, gente, fuera de México, el mundo entero, hablando en general, lo que desde toda la vida, lo que ha llegado a poder hacer lo que puede llegar a ser una persona por dinero. Hola, bienvenidos A nuestro canal. Yo soy Lynn y yo Yali. y esto es Lynn y Yali. Yuhu. Bienvenidos, gente, una vez más a nuestro canal. Si hoy llegas nuevo por acá, nos presentamos rápido. Somos un par de amigas, Lynn y Yali, las cuales nos dedicamos en su mayoría pues a hacer video reacciones sobre nuestro país favorito, México. Y el día de hoy les traemos un video que se llama La crisis de los jóvenes en México resumida en, mira, 10 minutos. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que está pasando en este video o qué está pasando en México porque queremos enterarnos de todo de nuestro país favorito. Así es, gente. Entonces también queremos decirles que nosotras hace poco estuvimos reaccionando a un video que hablaba sobre la marcha de la generación Z. Vayan a verlo, pues yo pienso que esto es algo que va a explicar relacionado Sobre a esto. esto. Yo Así también. que quédense hasta el final y si te gusta suscríbete, Comenta, da like comparte y activa la campanita para que seas el primero en ver todos nuestros videos. Todos nuestros videos. Recuerda que en la descripción de nuestro canal y de nuestros videos puedes encontrar nuestras redes sociales, nuestro PayPal y el link por si deseas ser Un compita legendario. Empecemos. Desde Yucatán hasta Tijuana, pasando por Sinaloa y Michoacán, México está sumido en una nueva espiral de tensión. Y no, esta vez no vamos a hablar únicamente del crimen organizado. La tensión proviene de miles de jóvenes que han salido a protestar contra un gobierno que no es capaz de satisfacer sus demandas más básicas. En el vídeo de hoy te vamos a responder a 3 preguntas fundamentales sobre México. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Cuándo empezaron los problemas? ¿Por qué la juventud se ha echado a la calle? Pero como siempre, primero necesitamos entender el pasado, porque los problemas que vemos hoy no empezaron ayer, ni con este gobierno, ni siquiera con el anterior. Son el resultado de décadas de desigualdad, violencia, corrupción y crisis institucional. Para entender por qué México vive hoy este nivel de malestar social, hay que mirar atrás. Sobre el papel, México es una de las democracias más estables del mundo. Desde 1930, todos los presidentes han terminado su mandato de 6 años. No ha habido golpes de Estado militares y la Constitución de 1917 sigue vigente desde hace más de un siglo. Comparado con otros países de la región, México mantiene una continuidad institucional muy poco común en América Latina. Pero claro, es fácil ser estable cuando un partido domina tu país durante 70 años. Sí, entre 1930 y el año 2000, en México gobernó un mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI. Este partido lo controló prácticamente todo, la presidencia, los gobernadores, el Congreso, los sindicatos y buena parte de los medios. Ese control total tenía un origen claro. Tras la Revolución Mexicana, el objetivo del nuevo Partido Nacional Revolucionario fue unificar el país y evitar que se repitiera la fragmentación del pasado. Para ello, el Estado concentró el poder en la figura del presidente y creó un sistema corporativista que integraba a campesinos, obreros y sectores populares dentro del propio partido, reduciendo al mínimo la influencia de los militares, algo muy distinto a lo que ocurría en el resto del continente. Ese modelo generó estabilidad y permitió décadas de crecimiento económico, especialmente entre 1940 y 1970, durante el llamado Milagro Mexicano. O sea que fueron Sin embargo, los 70 beneficios años se con el concentraron mismo en ciertas gobierno. regiones y sectores, mientras que millones de personas siguieron atrapadas trabajando en negro, con salarios bajos y con servicios públicos cuanto menos insuficientes. También se favorecieron las redes clientelares. En México, si querías hacer negocios, lo más normal es que tuvieras que pasar por el aro de tener que pagar a algún político corrupto. El problema es que a toda esta estructura podrida de corrupción, en la que incluso participaba el ejército y la policía... Yo me quedo sorprendida, gente, fuera de México, el mundo entero, hablando en general, lo que desde toda la vida, lo que ha llegado a poder hacer lo que puede llegar a ser una persona por dinero. Sí, es verdad. ¿Cómo tú puedes por dinero hacer lo que sea? No te importa arrasar con vidas, no te importa que un país ¿Es verdad? entero... A la gente no le Tienes toda la importa. razón. La gente es tan yoísta y egoísta, gente. Este mundo, de verdad, que cada día decepciona más. policía se sumó algo más, la violencia.
En 2006, el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y el país cambió en un abrir y cerrar de ojos. Los homicidios se dispararon, los cárteles se fragmentaron en decenas de grupos y la violencia dejó de ser un fenómeno concentrado para convertirse en parte del día a día de millones de personas. Desde entonces, México vive con un nivel de inseguridad crónico que ningún gobierno de ningún partido ha sido capaz de frenar. Con la llegada de nuevos gobiernos del PAN, del PRI otra vez y más recientemente de Morena, las expectativas cambiaron, pero los problemas se mantuvieron igual. Cada administración prometía un nuevo comienzo, pero al final los mexicanos seguían encontrándose con la misma realidad. Un país que no les garantiza un futuro seguro. Toda la historia que os acabo de contar tiene mucho que ver con los problemas actuales y para comprobarlo vamos a meternos dentro de la mente de un joven mexicano e intentar responder a una de las preguntas del inicio del vídeo. ¿Por qué la juventud se ha echado a la calle? Pues como os podéis imaginar, por lo que os acabamos de contar, la primera gran causa es la inseguridad. Sí, eso México lo vimos vive desde también. hace casi 20 años con un nivel de violencia que no debería existir en tiempos de paz. Desde 2006 el país ha registrado más de 430.000 homicidios y Dios más de mío. 100.000 personas desaparecidas. Para una generación que ha crecido viendo noticias de masacres, pueblos controlados por grupos criminales y municipios enteros sin presencia real del Estado, la violencia no es un concepto abstracto, es una realidad cotidiana. Qué triste. Muchos jóvenes sienten que el Estado no les puede proteger y que su ¿Quién nos seguridad protege? depende más de la suerte que de las instituciones. A esto se suma una segunda causa estructural, la desigualdad económica. México es una de las economías más grandes de América Latina, pero también una de las más desiguales. Cerca del 30% de la población vive en la pobreza y el 10% más rico concentra el 60% de la riqueza del país. Esto significa que mientras que una parte de la población vive con comodidades propias de un país desarrollado, millones de personas no tienen acceso a servicios básicos, salud de calidad o un empleo estable. El mercado laboral es otra fuente de frustración. 1 de cada 3 jóvenes trabaja en la informalidad, sin contrato, sin seguridad social y con salarios que apenas alcanzan para cubrir los gastos mínimos. Incluso quienes estudian y obtienen títulos universitarios se encuentran con un panorama complicado. Trabajos mal pagados, sobrecualificación y una situación que no garantiza la movilidad social. Esto crea una sensación de estancamiento que atraviesa a generaciones enteras. La cosa es que Claro. por mucho que te esfuerces, el futuro parece que no mejora. Al igual que pasa en España, la vivienda es otro problema crítico. Comprar una casa o un apartamento se ha vuelto prácticamente imposible para un joven promedio. Los precios han aumentado muy por encima de los salarios, sobre todo en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Alquilar tampoco es fácil. Los precios suben, las garantías son estrictas y la oferta accesible es muy limitada. También está el tema de la corrupción y la impunidad, un mix que hace que los jóvenes confíen más bien poco en el sistema. Más del 90% de los delitos en México no se denuncian o no se investigan. Oye, Y de los que eso- sí se investigan, muy pocos terminan en una sentencia. Vamos, que la mayoría de mexicanos piensan que la justicia es un chiste. Y claro, si las instituciones no castigan los abusos, ¿qué más da que existan? Y otro factor es el de la Y militarización. eso mismo lo estábamos viendo en el otro video, que como nacieron en el año del internet, ¿sabes? Que De había- 1997 al 2012. Lo saben todos, ¿sabes? Por ahí, a medio por ahí, porque cuando tú eres, un ejemplo, como que con más edad y no tenías esa información neta, completa de lo que está pasando en el mundo, los jóvenes ¿qué es lo que hacen? Se informan de todo, De lo todo. que está pasando, de todo Li- lo que está pasando. El internet literalmente es que, vaya, es una cosa que no se controla. Todo te enteras por ahí, todo. Y entonces pasa esto. Pero gente, a ver, miren, una cosa no es menos cierta. A nosotros nos gusta mucho México, no hemos cambiado hasta la fecha pues lo que sentimos por México y Exacto. tal, pero eso no quita que México está atravesando una crisis terrible Ujú. con la corrupción, Con los migrantes también. con la inseguridad, porque realmente hay muchos tabúes que cuando la gente dice México no, México es súper peligroso y tal, pero Sí. es que si los propios mexicanos mismos sienten que está viviendo esto es algo que debe ser real, porque cuando nosotras empezamos reaccionando al canal, nosotras decimos no, pero porque la gente dice esto si México es bello, maravilloso y no sé qué, pero no es menos cierto que sí está enfrentando muchos problemas de esta clase, Y nos duele. muchísimo. De la vida pública. Desde el inicio de la guerra contra el narco, las Fuerzas Armadas han asumido funciones que antes correspondían a cuerpos civiles. Y es que, claro, debido a la presencia de los cárteles, el Estado necesita reforzar su presencia, pero muchos jóvenes perciben que el país se está acostumbrando a vivir bajo un modelo militarizado, donde los civiles tienen cada vez menos control sobre la seguridad. Otro factor clave es la desconfianza acumulada hacia la clase política, y es que en los últimos años en México ha tenido gobiernos de todos los colores.
Todos prometieron cambios profundos, pero en la práctica, para millones de jóvenes, nada ha cambiado. A estos elementos estructurales se puede añadir un suceso puntual que incendió el corazón de muchos mexicanos. Así es. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros durante un evento público en pleno centro de la ciudad. Mira, me erizo. Esto ha reforzado la idea de que ni siquiera las autoridades están a salvo y ha alimentado aún más la sensación de descontrol e inseguridad en el país. Por último, hay un componente generacional importante. Los jóvenes mexicanos de hoy han crecido hiperconectados. Ven cómo viven los jóvenes en otros países, comparan salarios, seguridad, movilidad social y proyectos de vida. Como hemos visto en otras protestas de la generación Z, las redes sociales han reducido la paciencia. Ahora se exige más y de forma más inmediata, y cuando las autoridades no responden, el malestar se amplifica. México se agita y la juventud... Y lo más bonito, vimos que esto fue, lo de las protestas y eso, fue escrito también por internet, no fue nada planificado ni nada, solo se citaron así a lo dale, loco. vamos a protestar. De verdad, eso fue lo que vimos en el otro video. Eso fue lo que vimos, ni siquiera Se era algo citaron, oficial. se citaron y mira, nos vemos en tal lugar y ya. Ya no fue planificado, ni había un líder tampoco, ni nada. No, exacto. Fue una cosa así, pues, que surgió. Pasear la bandera de One Piece. Y esto es precisamente lo que ha pasado. Protestas juveniles, de maestros y sindicales, frente al malestar económico y ante una respuesta gubernamental cada vez más defensiva. La protesta más visible es la de los jóvenes que se autodenominan parte de la generación Z. A través de TikTok, X y otras plataformas empezaron a circular convocatorias para marchar en todo el país con mensajes como revocación de mandato, no más corrupción o queremos seguridad. En cuestión de días, cientos de cuentas diferentes repetían las mismas consignas, algunas creadas hace tiempo y otras recién abiertas. Esto llamó la atención del gobierno, que rápidamente pasó a la ofensiva y comenzó a realizar despliegues de seguridad fuera de lo común. A este clima de descontento juvenil se suman otros conflictos sociales. Uno muy importante es un conflicto que ha ido creciendo en silencio, la batalla por el agua. La intención oficial es recuperar el control sobre un recurso del que está en gran medida en manos privadas. Pero para miles de campesinos, esta reforma significa perder la posibilidad de heredar o vender, porque sin la concesión de agua, sus tierras no valen nada. Por eso organizaciones agrícolas se han levantado contra la propuesta, bloqueando carreteras en al menos 20 estados y amenazando con cerrar aduanas. Pero además hay que sumar la acción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a partir de la cual los maestros convocaron paros y marchas en Ciudad de México y advirtieron incluso que podrían cercar el Palacio Nacional. De momento el gobierno no está dando respuesta a las movilizaciones. Por otra parte, Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha cuestionado la autenticidad del movimiento juvenil. En los días previos a las primeras marchas, el gobierno presentó un informe en el que asegura que la movilización no habría surgido de manera espontánea. Según el gobierno, el movimiento habría sido amplificado por una estrategia articulada con participación de cuentas coordinadas, influencers y perfiles vinculados a la derecha internacional. El informe cifra en más de 90 millones de pesos el gasto estimado en campañas digitales durante mes y medio y señala que más de un centenar de cuentas nuevas en TikTok y cientos de grupos de Facebook promovieron la propuesta en un corto periodo de tiempo, algo que es bastante inusual. La mayoría de las cuentas más influyentes, asociadas a la generación Z, niegan haber recibido financiación y critican al gobierno por intentar deslegitimar una protesta que, según ellos, nace del hartazgo por la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades. También hay una parte de la generación Z que critica a los posibles activistas impulsados por la oposición. En redes sociales, el propio movimiento de la generación Z ha empezado a organizarse de forma abierta y horizontal, y sus ecos ya resuenan en todo el mundo. En definitiva, para entender lo que ocurre en México, es importante que quede claro que la protesta juvenil no está surgiendo de la nada. En México hay muchos colectivos muy cansados de décadas de corrupción, mala gestión, desigualdad e inseguridad. México vive varias crisis superpuestas, y eso explica por qué cualquier chispa, una marcha juvenil, un asesinato o una reforma legislativa, puede hacer que el país estalle. La gran duda ahora es si el movimiento de la generación Z va a quedar secuestrado por una ideología concreta o si por el contrario de verdad puede convertirse en un movimiento transversal que aglutine a distintas sensibilidades. De momento, ni la izquierda ni la derecha mexicana se han podido apropiar del ímpetu de la juventud mexicana. Ahora bien, ¿cuál es el escenario más probable a partir de ahora? ¿Apoyas a los manifestantes mexicanos? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo... De verdad que es bien fuerte lo que está pasando. Es una situación. Esto me súper recuerda, delicada. ¿sabes qué? Al 11 de julio lo que pasó en Cuba. Que fue bien fuerte. Bueno, yo creo que fue la última ya, del tiro.
Y a partir de ahí muchísimos cubanos tuvimos que salir de Cuba, a partir de ahí, porque se puso la cosa peor todavía. Qué situación, gente. La verdad es que siento pues mucha tristeza, estoy segura que Yali también por esta situación. Así es, caballero, de verdad que Cuéntenos sí. cómo están, ustedes qué piensan de esto, o sea, cómo sienten que los afecta a nivel personal, no como país y tal. O sea, porque nosotros también nos preocupamos mucho por la integridad de ustedes, nuestros Así es. suscriptores. Y nada, los estamos leyendo, gente. La verdad es que vamos a ver cómo para esto, si se toma alguna medida y tal, estaremos al pendiente. Y bueno, si llegaron hasta acá, les gustó el video, nos ayudarían muchísimo suscribiéndose, Comentando, dando like compartiendo. y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos. y recuerden, chicos, chicas, chiques, que en la descripción de nuestro canal y de nuestros videos van a encontrar nuestras redes sociales, nuestra cuenta de PayPal y el link por si desean ser Un compita legendario. Nos vemos la próxima. Chao.